Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio del ingeniero Juan Guillermo Márquez. Él es el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua y con él pues vamos a platicar de este tema que vuelve a cobrar fuerza, el proyecto para construir la presa del Zapotillo y el trasvase a la ciudad de León. Ayer organizaciones de agroproductores, algunos ejidatarios y organizaciones ciudadanas de la zona de Los Altos publicaron un desplegado en el que piden la cancelación definitiva del trasvase a la ciudad de León, además que pues se ha dado a conocer información acerca de todas las irregularidades que hay en la asignación del contrato para el acueducto para este trasvase a la empresa Bengoa y encima, bueno, pues hoy estamos cumpliendo un año desde que el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que la presa El Zapotillo iría por recomendación de la ONOPS a 105 metros. Ingeniero, muy buenos días, gracias por la visita. Buenos días, Sonia. Buenos días, Belén. Buenos días al auditorio. Bueno, empezamos con nuestro aniversario, un año, ni mandó la petición para modificar las condiciones de disposición de agua para Jalisco. No hubo avances por parte del gobierno del estado, salvo este tema de la entrega que había hecho CIOP anteriormente de derechos de vía. No hubo nada después de ese anuncio, ¿no? Pues no tienen elementos para hacer un planteamiento que fortalezca pues esa postura. Es muy claro en las publicaciones que ha hecho la Comisión Nacional del Agua de disponibilidad y vemos ahora con los decretos, pues es sumamente baja para la región de Los Altos y bueno, en esas condiciones, pues ¿qué sentido tiene construir una cortina 105 si el problema es la baja disponibilidad de agua? ¿Con qué se van a llenar, no? Una presa. Sí. Así es. Entonces, pues bueno, por un lado quizá ha sido mal informado y las medidas pues no han sido las mejores, no tienen verdaderamente un sustento para llevar más allá el proyecto, más que cerrarse en una posición sin escuchar y sin ver una realidad, además. Ya en marzo, pues cambió su postura, no modificó con respecto a la altura, pero sí dijo, bueno, pues que sea el próximo gobierno el que decida. Sí, y ya a partir de ese mes, pues bueno, ya no ha habido más impulso, más acciones. Al contrario, pues se ha movido gente en la Comisión Estatal del Agua, ya el director que estuvo por muchos años ya no se encuentra. Se dieron por vencidos de alguna manera y eso lo trasladan a la siguiente administración. Pero no quiere decir que con esto ya el problema no existe o la situación cambia favorablemente para los que plantean el proyecto. Al contrario, pues hace más evidente que bueno, carece de ese sustento pues por no tener esa disponibilidad de agua. Por más que hagan de separar la contabilidad de aguas superficiales de las subterráneas, pues están vinculadas estrechamente, no pueden dejarse de lado. Y mientras exista esa declaratoria oficial de que gran parte de los acuíferos de la región de Los Altos están sobreexplotados, pues eso requiere una atención especial y obviamente disponer de aguas superficiales para la recarga. Y bueno, en medio de todo esto, quienes también están muy preocupados, no solamente los habitantes de estos 3 poblados que resultarían inundados y que lo manifestaron con este desplegado que se publica ayer, los agroproductores, uno de los puntos más importantes en la producción de alimentos para nuestro país, sobre todo en lo que tiene que ver con proteína y en la producción de leche, y bueno, pues quedarse sin agua sería una catástrofe, ¿no? Así es. De por sí ya empieza a haber problemas. Habría una ligera esperanza, aunque, pues bueno, les comentábamos que no habría por qué abrigar una esperanza con los nuevos decretos, puesto que ya habían publicado el año pasado, en julio, los resultados de los estudios supuestos que habían hecho y no podría cambiar pues los decretos en otro sentido. Entonces, pues, sin embargo, todavía tenían una ligera esperanza de que el gobierno recapacitara y los incluyera en cuanto a disposición de agua para la producción de alimentos. Entonces, bueno, a partir del día 6 que se conoce esta publicación de los decretos, pues se dan cuenta que esa ligera esperanza que tenían, pues ya no es más, y ahora se convierte en una exigencia, pues, a partir de que se les está despojando de un derecho.
Claro. Y en ese sentido, ¿qué han podido ustedes escuchar de las propuestas de los candidatos a la gubernatura? Porque, bueno, estamos a unos meses de que efectivamente esta situación ya recaiga en manos de la próxima administración. ¿Si ha habido algún acercamiento? Y en ese sentido también, ¿qué tanto se ha avanzado o no en los diálogos que se han tenido con autoridades de Guanajuato? Ustedes que han escuchado, ¿qué han podido saber, ingeniero? Bueno, tuvimos acercamiento con los dos candidatos punteros en las encuestas a la presidencia de la República y bueno, no prosperó más allá, a pesar de que ofrecieron que se instalara una mesa técnica para analizar el tema. Entonces lo siguen considerando como una cuestión muy desgastante quizá para ellos y lo dejan de lado, más allá de una buena intención de encararlo. A nivel Estado, pues bueno, ha existido de parte de algún candidato desde hace tiempo la postura de apoyar y defender el derecho al agua de Jalisco y de los productores, pero no ha pasado de ahí en el momento. Entonces confiamos que ahora ya a partir del domingo, pues cuando se empiezan a instalar ya equipos de transición o de análisis, los productores quieren formar parte obviamente y bueno, el observatorio tenemos un gran interés de estar participando para evitar que esté sucediendo lo que ha sucedido siempre, que al margen de los interesados o los dueños del agua, que no es la autoridad, la Conagua no es dueño del recurso, es quien debe promover que no existan conflictos pues por esa disputa por el agua, esas necesidades que se tienen. Entonces, pues quieren formar parte porque también la Conagua le ha costado mucho trabajo aceptar que el derecho a la alimentación está a la par que el derecho al agua. Entonces, para producir alimentos se necesita agua, indiscutiblemente. Y también algo que confunde mucho a la gente cuando se habla de una cuenca o de un río, como en el caso del Río Verde, se piensa que es el caudal que puede correr por el río solamente. No relacionan que aún los que están alejados del cauce del río pertenecen a esa cuenca y bueno, el proyecto como está planteado y las reservas de agua que han generado solo para público urbano y un poco ahí para caudal ecológico, no les permite a ellos captar el agua de lluvia en bordos, en pequeñas presas o en depósitos. Entonces, es algo que no le han dicho con precisión los alcances y que eso nos preocupa porque generaría una reacción muy importante de rechazo, obviamente, porque bueno, ellos lo consideran como un don de la naturaleza. De hecho, en el desplegado los productores hablan de la guerra del agua y además advierten que no están dispuestos a perder esa guerra. Sí, efectivamente. Ya más se nota que... El día de ayer estuvimos con una reunión, representantes de productores, y ellos están dispuestos a llevar esto a las últimas consecuencias por defender un derecho, o sea, no por un empecinamiento, por egoísmo, sino pues se sienten vulnerados, que se les está quitando un derecho que tienen como cualquier mexicano. Claro. Ahora, en este mismo sentido y hablando de la problemática que hemos enfrentado como país respecto al agua, ¿qué pasa con este decreto de parte del presidente Enrique Peña Nieto? ¿De qué manera viene a impactar o repercutir en esta situación, ingeniero? Bueno, vamos a hacer la similitud de lo que significa una veda o diferenciar lo que es una veda y un decreto de reserva. Las vedas, si fuera esto cuestión de cacería, que les resulta más familiar a la gente, cuando hay una veda se prohíbe que haya gente armada disparándole a cualquier especie que se encuentre en un territorio. Quitar esa veda significa que aunque generan la reserva y dicen, bueno, esta especie de animales está reservada, esta cantidad de animales, no lo puedes tocar, pero le puedes disparar a los demás. ¿Qué sucede? Bueno, pues que habrá cazadores que están muy bien equipados, con equipos todoterreno, sistemas nocturnos, armas de alto calibre, y dice, bueno, las presas que quedan son para los primeros que las cacen, ¿verdad? Entonces,
Y tenemos a otros que aspiran a tener esas presas, pero pues quizás solamente disponen de resorteras, ¿verdad? Entonces eso los coloca en una posición de desigualdad, el decir que los primeros que soliciten serán los que tienen esos volúmenes, pues es inequitativo totalmente, porque no se está partiendo de un ordenamiento hidrológico, como hemos propuesto desde el observatorio, en donde se debe reconocer el derecho de todos para el agua. Se está dejando ahí el mejor postor, y el mejor postor obviamente pues es el que tiene los gestores suficientes, y quizá lo hicieron desde el primer momento que entró en vigor el decreto. Entonces, bueno, ya no habrá disposición para la gente que lo necesite, y sobre todo los pequeños productores, que son los más vulnerables. Ahora, explicaba ayer en porcentajes, perdón, Belén, María González, que es 30% más o menos de reserva, tal cual, 1% para consumo humano y el 70% prácticamente para abierto a concesión, ¿no? Bueno, no es un porcentaje fijo, depende de cada cuenca. Por ejemplo, en el caso del río Santiago, están dejando una cantidad importante, sobre todo en la parte alta y media del Santiago, para conservación ecológica aparentemente, pero ahí surge un problema. ¿Quién va a determinarlo? ¿Cómo lo van a medir? Si no tienen inspectores, si no... hablábamos de esa similitud con la caza. Abren la caza en un territorio, la cacería, y no hay los inspectores suficientes para garantizar que las presas que reservaron efectivamente se conserven. O sea, claro. Cambia mucho la situación ya en Nayarit. Obviamente eso tiene que ver con la pretensión de construir la presa hidroeléctrica, en donde pues sí hay una reserva muy importante ahí de caudal, pero para el río Santiago particularmente, la parte del río Verde, la disponibilidad que dejan en algunas regiones, Río Verde 1, Río Verde 2, por ejemplo, que puede tener una población alrededor de unos 600,000 habitantes, hay una disponibilidad que no llega a los 3 millones de metros cúbicos anuales por 50 años. Entonces, eso demuestra que no existió unos estudios ponderados, no hay un ordenamiento hídrico, obviamente, que por eso nos genera esos problemas, donde se está considerando para un sector de población muy importante una muy baja disponibilidad de agua. Entonces, sí es motivo de gran preocupación, y sin duda habrá acciones legales también, amparos que se estarán interponiendo para pues, defender el derecho. Ingeniero, y precisamente eso es lo que le quería preguntar. ¿Cuál es la repercusión concreta y real sobre el ciudadano común respecto a este decreto? Porque se habla de manera general en la privatización del agua, y uno pensaría que efectivamente a partir de que estos decretos operen, alguien se haga cargo, un particular, y entonces los costos incrementarán sustancialmente. ¿Es así o estamos hablando de disposición, estamos hablando de costos? ¿De qué estamos hablando y de qué magnitud será el impacto? Bueno, han abierto la puerta desde que se crean las asociaciones público-privadas, pues la ley que favorece la creación de esto. Por sí mismos los decretos no son privatizadores, pero sí abren la posibilidad. ¿Y cuál es el mecanismo? Sobre todo en el abasto público urbano, en donde siempre el gobierno dice que no tiene los recursos suficientes o que no son tan eficientes como la iniciativa privada. Entonces, de ahí abren la puerta, aun cuando sean participaciones público-privadas, como en el caso del acueducto, el pretendido acueducto de la ciudad de León. El hecho de que intervenga capital privado en un proyecto público, pues ya es privatización, o sea, claro. por más que lo quieran disfrazar de otra manera. Entonces, sí abre mucho esa posibilidad, y obviamente es otro factor que preocupa, porque el sector privado no llega a hacer caridad, ¿verdad? Va por un recurso económico y sobre todo con un recurso vital en donde no tendría competencia, y todos necesitamos de él. Supuesto. Claro. Ingeniero, pues le agradecemos mucho la visita a un proyecto pues más bien que está parado por la ineficiencia de las autoridades, porque no han sabido sacar adelante también este tema de la presa del Zapotillo y el acueducto. Pues afortunadamente ha existido también la movilización
ciudadana que ha frenado por la vía legal el proyecto, ¿no? Sí, pues bueno, agradecerles a ustedes y también pues no estaban acostumbrados a que se cuestionara de una manera como se está haciendo los proyectos. Por lo mismo siguen deficientes y bueno, eso tiene que cambiar forzosamente, no Claro. podremos seguir con una política de esa naturaleza. Claro. Pues muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, gracias al teleauditorio. Gracias, es el ingeniero Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.